Lamentablemente falleció esta joven mujer de 35 años que provenía de Misiones, que vino a Córdoba a ver el evento de este DJ, Hernán Cataño, en la cual no solamente ella terminó intoxicada, sino se atendieron a 29 personas en esa noche. Nos encontramos con Emilia Musso, que es psicóloga y aparte es becaria del CONICET y trabaja justamente en Consumo Cuidado, que tiene que ver con un organismo que trabaja en el consumo responsable de sustancias o saber qué es lo que se está consumiendo. Primero que nada, esta problemática que no tiene nada que ver con las edades, ¿no? Porque esta es una mujer de 35 años formada y así tuvimos un ejemplo hace 6 años atrás con Tania, que también tenía más de 35 años. Bueno, buenas tardes. Tal cual, mi nombre es Emilia, yo soy psicóloga y trabajo en Consumo Cuidado. Consumo Cuidado es un proyecto de reducción de daños radicado acá en Córdoba, que funciona acá en la Facultad de Psicología, y nuestro principal objetivo es poder construir y brindar información objetiva, científica y completa para aquellas personas que toman la decisión de consumir sustancias, para que esta decisión pueda realizarse enfocada en esta información completa, en el autocuidado y en un consumo responsable. Bien, a ver, qué difícil, ¿no? Porque si intentamos, primero que nada, preguntarte si tiene que ver las fiestas electrónicas solamente con el consumo de éxtasis o este tipo de drogas sintéticas. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría comentar un poco cuál es el principal desafío con el que nos encontramos cuando hablamos de drogas de diseños, entre ellas una es el éxtasis, también se le llama de esta manera, y uno de los principales desafíos no está tanto en los inicios del consumo o en la frecuencia del consumo, sino más bien en la falta de información con respecto a lo que suelen tener estas sustancias. Es decir, tanto la fabricación como la composición de estas sustancias suceden en un mercado totalmente negro, entonces no hay ningún tipo de regulación o de control sobre la composición de las sustancias, por ende quienes toman la decisión de consumir estas sustancias en realidad no saben qué es lo que están consumiendo y tampoco cuentan con la información necesaria acerca de los riesgos y los efectos asociados al consumo de estas sustancias. Las consecuencias sobre el consumo de alguna de estas sustancias pueden ser distintas en cada organismo. Sí, por supuesto que hay una influencia del organismo, también hay una influencia muy importante del contexto, y esto es un dato no menor, porque también hay que reconocer que los contextos de música electrónica, también los festivales de rock y en general los contextos recreativos vinculados a la música y al baile, están con estas características de hacinamiento generalmente de personas, de falta de ventilación, de altas temperaturas, de falta de accesibilidad a puestos de hidratación gratuitos y realmente accesibles, falta de control en los precios del agua, sobreventa de entradas, entre muchas características más que también incrementan los riesgos asociados al consumo. Y también, volviendo un poco a la pregunta anterior con respecto al éxtasis y la música electrónica, la verdad es que circula un poco en el imaginario social esta idea, pero varios estudios de acá de la Facultad de Psicología y también otros estudios a nivel nacional que han indagado el consumo en distintos contextos recreativos han mostrado un elevado consumo de sustancias en asistentes a contextos, pero no necesariamente solo de música electrónica. También se observan elevados consumos en asistentes a festivales, por ejemplo, de rock, como mencionaba antes, y entre las sustancias más consumidas se identifican el alcohol como la más consumida. Claro, porque es legal, pero sin embargo trae consecuencias, aparte de que reacciones violentas, que lo hemos visto en acontecimientos, en estos tipos de eventos o no, o simplemente también hasta en una casa de familia, lo que puede llegar a traer de consecuencia el consumo de alcohol, pero es legal y no tiene una mirada tan profunda, ¿no? Totalmente. De hecho, desde la ciencia, para evaluar la peligrosidad y la toxicidad asociada a las sustancias, usamos varios indicadores. Uno de ellos se llama el análisis de múltiples criterios y básicamente lo que se hace es evaluar el riesgo asociado al consumo de la sustancia para la persona y para terceros. Y llamativamente el alcohol es la sustancia que presenta los índices más altos de toxicidad y de peligrosidad asociado al consumo. Tiene un puntaje más o menos entre el 70 y el 80%, y si lo comparamos, por
ejemplo, con el consumo de éxtasis, el éxtasis en realidad el peligro asociado que tiene suele ser menor al 10, a 10 puntos en este índice o en esta evaluación. Entonces podríamos decir que el alcohol es 7 u 8 veces más peligroso que el éxtasis. El problema que viene asociado con el consumo del éxtasis, como veníamos diciendo antes, no está tanto en la sustancia per se, sino en la falta de información y en la gran prevalencia de sustancias adulteradas que reemplazan el efecto de la sustancia original, pero que son nuevas sustancias psicoactivas de las que no tenemos ningún tipo de conocimiento en cuanto a su composición química, a los efectos que tienen en el organismo, y muchas veces en las sustancias, las nuevas sustancias psicoactivas que reemplazan la sustancia original, lo que se ha venido viendo es que aunque el efecto suele ser similar, la toxicidad es mucho más alta. Entonces ahí empiezan a aparecer todos estos riesgos y todas estas consecuencias, bueno, que se han visto este fin de semana y que se suelen ver en espacios recreativos de este tipo y otros géneros musicales también. Hablando de esto, de distintos tipos de psicoactivos nuevos, bueno, que se vienen que tiene que ver con los allanamientos que se hicieron en distintos lugares a consecuencia de lo que es esta gran fiesta electrónica, que es un evento totalmente controlado. Volvemos a aclarar, no tiene nada que ver lo que sucede en las afueras o en los after o la venta de este tipo de productos, pero se encontró en los allanamientos que hizo la Fuerza Policial Antinarcotráfico, MDMA, se encontró lo que se está conociendo como CUSI, que aparentemente tiene, que es la cocaína rosa, que es un tipo de cocaína con MDMA. Bueno, Popper, que sí ya es conocido en el ambiente, pero distintos tipos de drogas. Y la pregunta tiene que ver, ¿las muertes pueden ser por el consumo de varios de estos tipos de drogas? En general, lo que se detecta con respecto a los casos que llegan por intoxicación a centros de salud, estas intoxicaciones están asociadas, primero, al consumo de sustancias adulteradas o segundo, al policonsumo de sustancias. Es bien sabido que el policonsumo, que implica el consumo de 2 o más sustancias en una misma ocasión de consumo, tiene distintos grados de riesgo dependiendo de las sustancias que uno interaccione en esa práctica, ¿no? Y también es importante destacar que por ejemplo, una pastilla de éxtasis en ocasiones hasta se ha detectado que tiene hasta 5 adulterantes adentro. Entonces, hasta inclusive consumiendo una sola sustancia, también el cuerpo presenta o tiene que procesar un policonsumo de varios adulterantes que generan reacciones desconocidas y que pueden desencadenar, bueno, en estos casos de intoxicaciones o de desvanecimientos, de mareos, de un montón de consecuencias que se desprenden de este uso no informado y no conocido de lo que tienen las sustancias. Ustedes que justamente se dedican al estudio de consumos de este tipo de drogas en lugares recreativos y viendo otros ejemplos en otras partes del mundo donde algunas de estas drogas, el consumo personal es legal. En Argentina no, o sea, salvo en una instancia privada, pero no en una instancia pública. ¿A qué te pregunto? Que en otras partes del mundo uno puede, previo a un evento, testear lo que va a consumir. Esto traería consecuencias menos negativas si existiese en nuestro país. Totalmente, la verdad es que el testeo de sustancias, vamos por parte. En otros países, como por ejemplo Colombia, México, Alemania y Bélgica, lo que se hace es ofrecer en espacios recreativos puestos de reducción de daños en donde se asesora, se informa y se acompaña a la persona que consumió o que tiene decidido consumir, y también se ofrece el testeo de sustancias. El testeo de sustancias funciona con un test colorimétrico que se le llama, es un reactivo químico y de una manera muy simple y rápida permite conocer cuáles son los adulterantes o la composición que tiene esa pastilla. Y esto es una herramienta clave en nuestro país y también en otros países. Muchos estudios internacionales ya han comprobado que cuando a la persona se le informa que su sustancia está adulterada o que no tiene eso que dice tener, la mayor parte de las personas eligen no consumirla y descartarla. Porque también hay una realidad, ¿no? Con respecto a cómo concebimos a las personas consumidoras de sustancias en espacios recreativos o de ocio nocturno. Históricamente se piensa el consumo ligado a la adicción, ligado a la dependencia, y lo que se ha observado en estas poblaciones es que el consumo es más de tipo recreativo. Y esto no quiere decir que no acarree riesgos, solamente que los riesgos tal vez no están tan cercanos a estas características de desarrollar trastornos por consumo, sino que están ligados a estos otros riesgos que venimos hablando, de intoxicaciones, de accidentes de tránsito, de conductas sexuales de riesgo, entre muchos otros. Entonces, también poder pensar, ¿no?, en brindar a estas
personas estas herramientas, entendiéndolas como sujetos activos y que generalmente se preocupan mucho por su salud. Hay muchos estudios que muestran que las personas que usan sustancias realmente se preocupan por su salud y ponen en juego un montón de estrategias de reducción de daños para reducir los riesgos asociados al consumo. Pero cuando los recursos, las herramientas y la asistencia en salud es insuficiente, se vuelve capaz un poco difícil que las personas puedan poner en práctica y llevar adelante estas estrategias protectoras por desconocimiento y también por falta de acceso. ¿Cómo una familia, si un menor, ya hablando de menores en este caso, cómo poder detectar esto a tiempo y poder acompañarlo, poder prevenirlo, poder informarlo? Eh, Sé que es a veces complejo esto, pero ¿qué podemos hacer? Tal cual. Nosotros desde Consumo Cuidados trabajamos con personas mayores de 18 años que asisten a contextos recreativos. Y esto es muy importante remarcar porque el dispositivo está pensado ya para personas mayores de edad y que en general suelen tener un patrón de consumo, una trayectoria de consumo que ya está sucediendo. Entonces, en estos casos en donde las medidas tradicionales de abordaje del consumo, más enfocadas en el prohibicionismo, han fallado porque la persona ya inició una trayectoria de consumo, es donde aparece y cobra relevancia la reducción de daños, ¿no? En primer lugar porque hay una gran ausencia de información y de herramientas, como venimos charlando, para las personas y no solo para las personas, también para los agentes de salud, porque cuando nosotros sabemos qué es lo que consumió una persona, qué adulterantes tiene en el cuerpo, el cuadro que presenta la persona de toxicidad asociada puede ser tratado con mayor información y de manera más específica y efectiva, ¿no? Por eso es tan importante también esta presencia de los test. En muchos otros países funciona algo que se llama sistema de alertas tempranas, en donde tanto la policía como los servicios que testean van en una base de datos rejuntando toda esa información acerca de los adulterantes que circulan, entonces tienen mucho más recursos para atender este tipo de casos. Además, también es importante la reducción de daños en este marco con respecto a las regulaciones legales, ¿no? Como venimos diciendo, el testeo sigue siendo ilegal, entonces no tenemos cómo poder responder, cómo poder ayudar y cómo poder atender a estas poblaciones que actualmente no cuentan con una respuesta desde el sector de salud para poder tener un consumo o responsable o disminuirlo o inclusive tomar una decisión que sea de no consumo basada en la información y no solamente en un no. Y finalmente también creemos que es importante la reducción de daño en el marco de regulaciones legales de las productoras de eventos, con todo esto que venimos mencionando, ¿no? Que se pueda realmente efectivizar de espacios reales de descanso, de espacios reales de atención, de acompañamiento, de correcta hidratación gratuita para las personas, de